Luis Elizondo ha escrito un libro. Un libro que está trayendo de cabeza a toda la comunidad ufológica internacional. Podría decir que me he leído el libro para que vosotros no tengáis que hacerlo, pero sería muy feo. Así que digamos que me he leído el libro para que vosotros tengáis más elementos para decidir si os interesa hacerlo también o no. Y muchos de vosotros, los que no estéis tan metidos en el tema ovni, os estaréis preguntando ¿y quién es Luis Elizondo? Pues nada menos que un antiguo agente de inteligencia que durante una década dirigió un programa secreto del Pentágono para investigar el fenómeno de los objetos voladores no identificados, los ovnis o los UAPs, como se les llama ahora. Elizondo no es ningún chalado ni ningún tipo que busque fama. Hablamos de un oficial de inteligencia condecorado, con una larguísima experiencia en operaciones clasificadas, pero en 2017, frustrado por el secretismo del gobierno, decidió dimitir y sacar a la luz la verdad que se esconde tras el fenómeno ovni. En su libro, Elizondo nos cuenta de primera mano sus impactantes experiencias estudiando casos de encuentros ovni, tanto modernos como en el pasado. Nos revela las asombrosas capacidades físicas de estas naves que parecen desafiar las leyes, pues eso, de la física. Pero no solo eso, sino que afirma que el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder restos biológicos de seres de origen no humano. Nadie se imaginaba que Elizondo iba a llegar tan lejos. A lo largo de este programa vamos a repasar las principales revelaciones del libro de Elizondo. Hablaremos del famoso incidente Tic Tac de 2004, donde pilotos de la Armada grabaron un objeto con forma de caramelo haciendo maniobras imposibles. Analizaremos los inquietantes efectos sobre la salud que sufren algunas personas tras encuentros cercanos con los ovnis. Y desvelaremos las pruebas que apuntan a que el gobierno de Estados Unidos, lleva décadas ocultando la verdad y realizando ingeniería inversa de tecnología presuntamente alienígena. Así que poneos cómodos y preparaos para adentrarnos todos en un mundo que parece ciencia ficción, pero que quizás sea más real de lo que pensamos, porque al final lo que se extrae del libro de Elizondo es que estamos al borde de la revelación definitiva sobre el origen, sobre la naturaleza de estos objetos que surcan los cielos. En 2008, Luis Elizondo se encontraba trabajando en el Pentágono en temas de contrainteligencia cuando unos colegas le pidieron una misteriosa reunión. Para su sorpresa, le revelaron la existencia de un programa secreto llamado AATIP, las siglas en inglés de Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. El objetivo de este AATIP era investigar el fenómeno de los ovnis, pero desde una perspectiva de seguridad nacional y de forma totalmente secreta. A Elizondo le ofrecieron dirigir la parte de contrainteligencia del programa y bueno, tuvo sus dudas, pero movido por la curiosidad, aceptó el reto. Y una vez dentro del AATIP, Elizondo tuvo acceso a una impresionante cantidad de informes y documentos clasificados sobre encuentros con ovnis a lo largo de las décadas. Algunos de los casos eran realmente asombrosos. Por ejemplo, en 1976, un caza iraní persiguió un objeto brillante que parecía interferir con los sistemas electrónicos del avión. En 1980, extrañas luces sobrevolaron una base aérea estadounidense en el Reino Unido, donde se almacenaban armas nucleares, el incidente del bosque de Rendlesham. Elizondo se dio cuenta, revisando información de primera mano, información de esa que no aparece ni en las revistas, ni en los podcasts, ni en los libros, que el fenómeno ovni era mucho más serio y estaba mucho mejor documentado de lo que se pensaba. Pero sin duda,
Uno de los casos históricos más impactantes que estudió Elizondo fue el conocido como incidente Colares. Ocurrió en 1977 en una remota isla del norte de Brasil y durante varios meses los habitantes de la isla fueron aterrorizados por extrañas luces que parecían surgir del océano y adentrarse en la selva. Estas luces, a las que llamaban chupa-chupa, perseguían a la gente, les cortaban el paso y en algunos casos incluso les provocaban quemaduras y heridas. El pánico fue tal que el gobierno brasileño envió un equipo militar para investigar el fenómeno. Los soldados fueron testigos de esas extrañas luces e incluso consiguieron fotografiar y filmar algunos objetos con forma esférica o cilíndrica y también entrevistaron a decenas de lugareños que habían sufrido los ataques de los chupa-chupa. Muchos tenían marcas de quemaduras y cortes en la piel y algunos aseguraban haber sido paralizados temporalmente por los objetos. Los médicos que les trataron confirmaron la existencia de esas extrañas lesiones y Elizondo tuvo acceso a toda la información brasileña de todo esto. El incidente Colares es uno de los casos ovni más documentados y con mayor número de testigos de la historia. Es un auténtico desafío hasta para el escéptico más recalcitrante y no fue un incidente aislado. Elizondo descubrió que existían informes de encuentros similares en otras partes del mundo. Y claro, empezó a hacerse preguntas. ¿Qué eran esas luces misteriosas? ¿Era algún tipo de tecnología secreta de alguna potencia mundial? ¿O quizá era algo mucho más difícil de digerir? Bueno, pues el agente Elizondo pronto se daría cuenta de que el AATIP le conduciría por el camino más extraño de su vida. Uno de los casos ovni más impresionantes que estudió Luis Elizondo en el programa AATIP fue el llamado incidente del Tic Tac. Ocurrió en noviembre de 2004 frente a las costas de San Diego, en California. En ese momento el portaaviones USS Nimitz y otros buques de la Armada estadounidense se encontraban realizando una serie de maniobras rutinarias cuando los radares detectaron un grupo de objetos voladores no identificados. 2 cazas del Nimitz, 2 cazas F-18 fueron enviados para interceptar a los intrusos. Los pilotos, el comandante David Fravor y la teniente comandante Alex Dietrich, se acercaron a la zona y no dieron crédito a lo que vieron. A menos de 1000 metros de distancia, suspendido sobre el océano, había un extraño objeto blanco con forma alargada, similar a una gigantesca píldora o a un caramelo tic-tac. El objeto no tenía alas, no tenía toberas, no tenía ningún tipo de propulsión visible. Y sin embargo se mantenía ahí, inmóvil, desafiando la gravedad. De repente, el ovni aceleró de forma instantánea y se alejó de los cazas a una velocidad imposible para luego pararse en seco y volver a su posición inicial en cuestión de segundos. Realizó maniobras inimaginables para cualquier avión terrestre. Giraba en ángulo recto, lo hacía todo a velocidades hipersónicas, aceleraba y frenaba de forma instantánea. Los pilotos estaban estupefactos. Aquello desafiaba todas las leyes de la física. Por suerte, uno de los cazas pudo grabar el objeto con su cámara infrarroja. Las imágenes son realmente impresionantes, estoy seguro de que ya las habréis visto, y han sido analizadas por expertos de todo el mundo. Se puede apreciar claramente la forma ovalada del ovni, su extraña superficie blanca, lisa, cómo realiza movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida. Algunos han especulado que podría tratarse de algún tipo de dron secreto, pero los pilotos descartan esa opción. Aquello era demasiado grande y sus capacidades de vuelo eran simplemente sobrehumanas.
Así que el incidente del Tic Tac es uno de los avistamientos ovni mejor documentados hasta la fecha. Múltiples testigos altamente entrenados, registros de radar, grabaciones de vídeo, grabaciones de audio. Un caso que Elizondo y su equipo del AATIP estudiaron con lupa y llegaron a una conclusión inquietante, y era que ese objeto no podía haber sido diseñado por seres humanos. Y entonces, ¿quién o qué había tras los mandos de esa nave? Y sobre todo, ¿con qué propósito realizaban una exhibición tan provocativa delante de las mismísimas narices de la Armada estadounidense? Pero el misterio ovni no solo afectaba a Elizondo en su trabajo en el Pentágono. Pronto, el fenómeno empezó a manifestarse en su propia casa. Tanto él como su familia empezaron a ver extrañas esferas luminosas flotando por los pasillos, por las habitaciones. Eran translúcidas, de un extraño color verdoso, y parecían moverse como con inteligencia propia, como si estuvieran explorando el entorno. En una ocasión, una de estas esferas se quedó suspendida frente a sus hijas durante unos segundos, para luego atravesar la pared y desaparecer. Elizondo estaba desconcertado. ¿Acaso estos orbes estaban relacionados de alguna forma con su trabajo secreto en el AATIP? ¿Eran, alguna forma de vigilancia, de intimidación por parte de la inteligencia detrás de los ovnis? Porque lo más inquietante era que él mismo no era el único que había tenido experiencias similares. Otros colegas suyos del programa también habían visto orbes en sus casas. Parecía que cuanto más investigabas el fenómeno ovni, más probabilidades tenías de atraer su atención. Y los orbes no eran la única manifestación preocupante. Elizondo descubrió un montón de casos de personas que habían sufrido graves efectos sobre su salud tras encuentros cercanos con los ovnis. Muchos presentaban síntomas similares a los de la radiación, como quemaduras, pérdida de cabello, fatiga crónica, cánceres extraños. Otros desarrollaban extrañas marcas en la piel, como si hubiesen sido sometidos a procedimientos médicos invasivos. Los más afectados psicológicamente hablaban de abducciones, de experimentación por parte de seres no humanos. ¿Podían a lo mejor los ovnis ser perjudiciales para la salud? Pues todo parecía apuntar a que sí. Elizondo y su equipo llegaron a la conclusión de que la tecnología empleada por estas naves, fuera cual fuese su origen, podía tener efectos nocivos sobre la biología humana. A lo mejor era algo inevitable, era un efecto secundario no deseado, como exponerse a la radiación de un reactor nuclear, o quizá no, quizá fuera algo deliberado por parte de los operadores de los ovnis. Fuera como fuese, el fenómeno entrañaba riesgos que no podían ni debían ser ignorados. Uno de los descubrimientos más asombrosos que estudió Elizondo fue que muchas de las personas que habían tenido encuentros con los ovnis también presentaban curiosas alteraciones en el cerebro, concretamente unas estructuras llamadas núcleo caudado y núcleo putamen, esto no me lo he inventado yo, estaban más desarrolladas de lo normal. Y hay investigadores, hay expertos que han asociado estas estructuras con cosas como la intuición, la percepción extrasensorial. Oye, a lo mejor resulta que la exposición a los ovnis potenciaba de alguna manera habilidades psíquicas latentes, o todo lo contrario. Las personas que tenían esas habilidades psíquicas eran más propensas a estar expuestos a los ovnis. Increíblemente, Elizondo descubrió que algunos de los mejores expertos en visión remota, espías psíquicos que usaba la CIA, también tenían
esa característica cerebral. Todo esto puede ser coincidencia o puede ser que no. Puede que el fenómeno ovni sea mucho más complejo de lo que creemos. Llegados a este punto, le llega, valga la redundancia, el turno a la revelación más impactante del libro de Elizondo, o al menos la que más titulares ha acaparado en la prensa mundial, porque en su libro hace la siguiente revelación. Según él, el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder restos biológicos de seres no humanos. Sí, habéis oído bien, y esto viniendo precisamente de Elizondo, con su bagaje, con su background impecable, con sus credenciales de haber trabajado donde ha trabajado, pues caramba, no es para tomárselo a la ligera. Según Elizondo, un colega suyo que trabajó para la CIA en los años 80 tuvo acceso a informes y autopsias de cuerpos recuperados en naves estrelladas. Estos seres presentaban características anatómicas claramente diferentes a las de los seres humanos o a las de cualquier animal terrestre conocido. Por ejemplo, los informes hablaban de cuerpos con cabezas y ojos desproporcionadamente grandes, extremidades muy delgadas, piel gris, sin ningún tipo de vello. Internamente tendrían órganos diferentes a los nuestros, como un cerebro sin circunvoluciones, un sistema digestivo bastante más simple que el nuestro, un corazón con solo 3 cámaras, más parecido al de los reptiles. Elizondo especula en el libro con que quizá estos seres no eran los pilotos originales de las naves, sino una especie de drones o robots biológicos diseñados por una inteligencia superior para operar su tecnología en nuestro planeta. Pero eso no es todo. Elizondo también afirma que el gobierno de Estados Unidos ha recuperado cuerpos de naves accidentadas en diversos puntos del planeta. Uno de los casos más conocidos sería el famoso incidente de Roswell en 1947, donde supuestamente se estrellaron 1 o 2 platillos volantes y se recuperaron varios cadáveres alienígenas. Y es curioso porque aunque el gobierno siempre lo ha desmentido, Elizondo asegura que es cierto y que los restos fueron llevados a instalaciones militares secretas para su estudio. Hay que hacer notar que el libro de Elizondo ha sido revisado y censurado por el Pentágono para asegurarse de que no daba información que violase el acta de secretos oficiales. Esto es curioso porque hay zonas del libro que están tachadas, que según nos cuenta Elizondo y sus editores, pues formaban parte del manuscrito original, pero recibieron orden de que eso no se podía mencionar o no se podía contar. Otro caso impactante que menciona Elizondo es el de un ovni con forma de huevo que se estrelló en 1996 en Varginha, en Brasil. Hace relativamente poco hablamos de esto. Recordaréis, varios testigos vieron seres de aspecto humanoide con piel oscura, ojos rojos saliendo de una nave antes de ser capturados por los militares. Supuestamente uno de estos seres sobrevivió durante un tiempo en cautividad y luego falleció por causas desconocidas, probablemente porque su biología era tan distinta a la nuestra que fue imposible mantenerlo con vida. El caso es que la existencia de estos restos biológicos alienígenas en manos del gobierno norteamericano es una de las afirmaciones más controvertidas, si no la más controvertida, del libro de Elizondo. Muchos le acusan directamente de mentir o de exagerar para vender libros, pero él insiste que dice la verdad y que tiene fuentes fiables dentro de los programas secretos del Pentágono. Durante sus años investigando el fenómeno ovni en el programa secreto del Pentágono, Luis Elizondo y su equipo se dieron cuenta de que había ciertos patrones en las capacidades de vuelo de estos objetos. Elizondo las resumió en lo que llama las 5 observables.
5 características que desafían por completo nuestro conocimiento actual, no ya de la aeronáutica, sino directamente de la física. La primera observable es la velocidad hipersónica. Los ovnis son capaces de volar a velocidades superiores a Mach 5, esto es, 5 veces la velocidad del sonido, unos 6.000 kilómetros por hora. Y lo hacen sin generar estampido sónico, que es algo imposible, en teoría, para nuestros aviones y casi para cualquier objeto. La segunda es la aceleración instantánea. Estos objetos pueden pasar de estar completamente inmóviles a alcanzar velocidades de vértigo, esas velocidades de vértigo de 6.000, 10.000 kilómetros por hora, en una fracción de segundo, y luego frenar en seco, sin sufrir ningún daño. Ninguna aeronave humana, y mucho menos sus ocupantes, podría soportar unas fuerzas G tan brutales. La tercera observable sería la capacidad de antigravedad. Los ovnis se mueven como si no estuvieran sujetos ni a la gravedad terrestre, ni a la inercia, ni casi a las leyes físicas. Pueden hacer giros en ángulo recto, pueden flotar sin ningún tipo de sustentación aparente, pueden hacer todo tipo de maniobras que desafían por completo las leyes de la aerodinámica. La cuarta sería la invisibilidad al radar. Una invisibilidad al radar voluntaria. A veces sí son detectados por nuestros sistemas de radar, pero en muchas ocasiones los ovnis son capaces de evadirlos, de hacerse invisibles a ellos prácticamente como si pulsasen un botón. Es como si tuvieran algún tipo de tecnología furtiva de ocultación. Y la quinta observable, que quizá es la más desconcertante, es la capacidad transmedia. Es decir, los ovnis pueden moverse sin problemas por aire, agua y el espacio. Se han visto ovnis saliendo del océano y elevándose hasta la órbita terrestre en cuestión de segundos. Ningún vehículo creado por el ser humano tiene esa versatilidad. Así que, vale, ¿cómo es posible que los ovnis puedan hacer todo esto? El Dr. Hal Puthoff, un físico muy reputado que asesoró a Elizondo en el programa AATIP, tiene una teoría fascinante. Según Puthoff, los ovnis podrían estar manipulando el mismísimo tejido del espacio-tiempo que les rodea, creando una especie de burbuja a su alrededor. Una burbuja que les aislaría de los efectos de la gravedad, de los efectos de la inercia, y les permitiría realizar esas maniobras imposibles. Básicamente estarían creando su propia realidad física local, que no se regiría por las mismas reglas que el resto del universo. Claro, la idea parece de ciencia ficción, pero podría explicar todas estas cosas. Y el problema es que si esto fuera cierto, implicaría que quien quiera que sea que esté detrás de esos objetos posee una tecnología tan avanzada que hace que la nuestra parezca de la edad de piedra en comparación. Una tecnología que Luis Elizondo teme que si cayera en manos equivocadas pudiera suponer una amenaza existencial para toda la humanidad tal y como la conocemos. A pesar de las evidencias abrumadoras sobre la realidad del fenómeno ovni, Elizondo se dio cuenta de que el Pentágono y otras agencias gubernamentales llevaban décadas ocultando la verdad al público, una verdad que sabían. Desde el famoso incidente de Roswell, la estrategia oficial había sido siempre la misma: negar, desacreditar y encubrir. Cualquier informe sobre avistamientos de ovnis era clasificado automáticamente como secreto, archivado en cajones de los que nunca más salía. A los testigos, especialmente si eran militares o si eran pilotos, se les ordenaba guardar silencio bajo amenaza de consejo de guerra si osaban hablar. Los medios de comunicación que se hacían eco de la noticia eran presionados para que se retractasen o la presentasen como una broma. Y si con esto no bastaba, pues siempre quedaba el recurso de ridiculizar a los testigos, haciéndoles pasar por borrachos, por locos, por farsantes.
¿Por qué? ¿Por qué tanto secretismo? Bueno, según Elizondo hay varias razones. Primero, el miedo a provocar el pánico en la población si se supiera que hay objetos no humanos surcando impunemente nuestros cielos. El segundo sería el deseo de las élites de mantener el statu quo y que ese statu quo no se tambalee su poder ante una realidad que no pueden controlar. Y tercero, el interés de ciertos sectores militares, empresariales, por apoderarse de la tecnología de los ovnis y lograr así algún tipo de ventaja estratégica. Elizondo experimentó todo esto en sus propias carnes. A pesar de la importancia de su trabajo al frente del programa AATIP, sus superiores le ordenaron cerrar la investigación y enterrar toda la información que había recopilado. Y cuando se negó e intentó alertar a los altos mandos de la amenaza que suponían los ovnis para la seguridad nacional, pues empezaron las presiones, las amenazas, el ostracismo. Le dejaron claro que si seguía insistiendo, su carrera, su vida, podía correr peligro. Y fue entonces cuando Elizondo decidió jugarse el todo por el todo. En un acto de valentía, o de temeridad, según se mire, filtró a la prensa 3 vídeos grabados por pilotos de la Armada, en los que se veían ovnis con forma de tic-tac haciendo, cabriolas imposibles. Eran las pruebas más claras hasta la fecha de que el fenómeno era real. Y acto seguido, era octubre de 2017, presentó su dimisión con una carta bastante dura en la que acusaba al Pentágono de ocultar la verdad y poner en riesgo al país. La filtración de los vídeos y la dimisión de Elizondo provocaron un auténtico terremoto, tanto mediático como político. De hecho, los que sigáis La Tercera Hora lo habréis ido siguiendo a lo largo de estos años. Por primera vez, el debate sobre los ovnis salió de la marginalidad y se instaló en los titulares y en las agendas del poder, en los titulares del Washington Post, del New York Times, de los medios importantes. El Pentágono se vio obligado a reconocer que efectivamente sí, que el AATIP existía, que ese programa secreto sí era realidad y efectivamente los vídeos eran también reales. Y al mismo tiempo se inició una campaña bastante civilina para desacreditar a Elizondo, cuestionando su cargo, su credibilidad, incluso su salud mental. Le cerraron el acceso a sus archivos, le retiraron sus credenciales de seguridad, lanzaron un montón de rumores sobre su supuesto afán de protagonismo. Pero Elizondo no se amilanó. Siguió concediendo entrevistas, siguió participando en documentales, siguió presionando a las autoridades para que se desclasificase toda la información sobre los ovnis, y su ejemplo animó a otros testigos, a otros denunciantes a salir a la luz y compartir lo que sabían. Y gracias a su sacrificio, el muro de secretismo sobre los ovnis ha empezado a agrietarse un poquito. Tras su dimisión del Pentágono, Luis Elizondo se alió con Christopher Mellon, antiguo subsecretario de Defensa, que también compartía su preocupación por el fenómeno ovni y por el secretismo gubernamental que lo rodeaba, y juntos se propusieron presionar políticamente para conseguir que se desclasificase toda la información que el gobierno tiene sobre el tema. Para ello usaron sus contactos en el Congreso, en el Senado, especialmente en los comités de inteligencia, el Comité de Servicios Armados. Elizondo y Mellon se reunieron con decenas de legisladores, tanto demócratas como republicanos, para explicarles exactamente cuál era la gravedad del asunto. Les mostraron vídeos filtrados, les pasaron informes confidenciales, les pusieron en contacto con testigos militares que habían tenido encuentros con ovnis. Su objetivo era claro, era convencer a congresistas y senadores para que aprobasen enmiendas legales que obligasen al Pentágono y a las agencias de inteligencia a desclasificar esos archivos ovni y a informar periódicamente al Congreso sobre el tema. Era una tarea titánica
por el clima de polarización política, por la resistencia de los burócratas a soltar sus secretos, pero poco a poco Elizondo y Mellon fueron ganando adeptos a su causa. Uno de los principales aliados fue el senador Marco Rubio, un influyente republicano de Florida que presidía precisamente el Comité de Inteligencia del Senado. Y Rubio se mostró muy receptivo a sus argumentos y se comprometió a impulsar una mayor transparencia. Y gracias a ese apoyo, en junio de 2020, el comité aprobó por unanimidad una enmienda a la Ley de Autorización de Inteligencia que exigía al director de Inteligencia Nacional y al Pentágono un informe detallado sobre los ovnis en un plazo de 180 días. Fue un triunfo histórico. Por primera vez en medio siglo, el Congreso reconocía oficialmente la existencia del fenómeno ovni y reclamaba respuestas. El informe se publicó al final en junio de 2021, resultó bastante descafeinado, pero supuso un hito en el camino hacia la desclasificación. El documento admitía que había 144 casos de fenómenos aéreos no identificados que no podían explicarse y que podían suponer un riesgo para la seguridad aérea y nacional. Pero Elizondo y Mellon no se conformaron con eso, siguieron presionando para que se celebrasen audiencias públicas en el Congreso sobre este asunto, algo que tampoco ocurría desde los años 60, y en mayo de 2022 lo consiguieron. El Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de la Cámara de Representantes convocó una sesión histórica en la que altos cargos del Pentágono testificaron por primera vez sobre los ovnis. Y bueno, los testimonios fueron cautos, no revelaron ninguna información clasificada, pero fue otro paso adelante. Los funcionarios reconocieron que los avistamientos de ovnis eran reales, descartaron que fuera tecnología estadounidense o de otras potencias y admitieron que planteaban un desafío para nuestra comprensión científica. Y también anunciaron la creación de una nueva oficina del Pentágono específicamente dedicada a investigar y a coordinar los casos ovni. Elizondo y Mellon celebraron estas audiencias como una gran victoria, pero, oye, quedaba mucho trabajo por hacer. En sus apariciones mediáticas, desde entonces, pues instan al Congreso a ir más allá, a exigir la desclasificación total de los archivos ovni, incluidos los que pudieran contener pruebas físicas de origen extraterrestre, y también pidieron la protección legal de los testigos y denunciantes, que no tengan miedo a represalias, cuenten lo que cuenten. Y esta campaña de presión continúa a día de hoy. Su objetivo es ese, conseguir que la verdad sobre los ovnis salga a la luz, sea la que sea, que haya debate público, que haya debate científico al respecto. Y eso, gracias a la tenacidad de estos dos tipos, pues el muro de secretismo se va resquebrajando cada día un poquito más. Y es posible que en breve nos vayamos encontrando alguna sorpresita, alguna revelación inesperada. Así que llegados a este punto, creo que una cosa queda meridianamente clara. Si todo esto no es algún tipo de operación psicológica, que pudiera serlo, ya sabéis que a estas alturas uno ya no se fía de nadie, pero si todo esto que os he contado es como parece, la humanidad se encuentra al borde de un auténtico precipicio cognitivo, a punto de dar un salto evolutivo trascendental. Todas las pruebas, testimonios, revelaciones que hemos repasado en este programa, las que incluye Luis Elizondo en su libro, apuntan inexorablemente a una conclusión. No estamos solos, no ya en el universo, no estamos solos en nuestro planeta siquiera. Sé que puede parecer difícil de asimilar, que desafía todo lo que nos han enseñado, todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos, pero, como dice Luis Elizondo, ya es hora de que abramos los ojos y aceptemos la realidad, por incómoda, por desconcertante que nos resulte. Hemos vivido demasiado tiempo en una ilusión,
en una fantasía antropocéntrica en la que nos creíamos el centro, la cúspide de la creación. Pero las evidencias del fenómeno ovni nos demuestran que somos como niños jugando en una playa, ignorantes de las maravillas, de los misterios que nos rodean. ¿Qué implicaciones tendrá esto para nuestra civilización, para nuestra especie, para nuestra propia concepción de la realidad? Pues nadie lo sabe. ¿Cómo cambiará nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestra filosofía, nuestra espiritualidad cuando tengamos que expandir nuestros horizontes para abarcar la existencia de cosas, seres, conocimientos que hoy nos parecen pura magia? ¿Estaremos preparados psicológica, socialmente, para un shock cultural de ese calibre? Pues son preguntas que son vertiginosas, pero quizá muy pronto tendremos que afrontarlas como especie. Entre que llega y no llega la revelación, si es que llega algún día, no dejéis que el miedo, el escepticismo o la apatía os paralicen. Abrid vuestras mentes a lo extraordinario, a lo inconcebible, a lo maravilloso, porque puede que muy pronto el cielo se abra y nuestro mundo ya nunca vuelva a ser el mismo. Y cuando llegue ese día, tendremos que estar preparados para dar la bienvenida con humildad, con esperanza, a nuestro nuevo lugar en el universo.